Marina llevaba meses soñando con un proyecto sencillo, un pequeño obrador de pan saludable. La noche que lo contó con entusiasmo, notó al día siguiente que la ilusión se había desinflado. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que algo santo pierde fuerza cuando se expone demasiado pronto? Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Luke 5:16. También nosotros necesitamos un espacio donde la razón ponga orden y la fe reciba dirección. C.S. Lewis diría que la integridad empieza cuando nadie nos mira. Ahí se templa la voluntad. En esta conversación, desde una mirada serena y cercana, te compartiré 7 ámbitos que conviene guardar con discreción para proteger tu esperanza, para vivir la fe cristiana con realismo y para esperar en Dios sin ansiedad. No hablamos de esconder, sino de cultivar. Quédate conmigo. Lo que oigas puede cambiar cómo gestionas tus palabras, tus planes y tus afectos. Si te resuena, apoya este contenido con un me gusta. Suscríbete y deja en comentarios una oración breve comenzando con Dios está conmigo en el silencio. Si el silencio del que hablábamos en la apertura es un lugar de trabajo, entonces los planes recién nacidos piden algo muy concreto, un invernadero, no una vitrina iluminada, no una plaza donde cada paso se comente, no un escaparate con luces y cristales que invitan a opinar, un invernadero, un espacio templado, protegido, donde la energía no se fuga, donde el tiempo hace su obra con paciencia, donde la vida se concentra sin tener que justificarse a cada minuto. En la fe cristiana, aprender a esperar en Dios es aceptar que lo sagrado en nosotros crece como crecen las raíces, en lo oculto. Lo contrario del nerviosismo no es la pereza, es la confianza. Y la confianza tiene un ritmo lento, profundo, silencioso. La Escritura deja pistas discretas que, cuando las miras con calma, iluminan la práctica. Nehemías llegó a Jerusalén con un proyecto en el corazón. Observó, midió, rezó y no declaró a nadie lo que Dios había puesto en su corazón. Hasta que fue el momento. ¿Miedo? No, foco. Del foco nace la fecundidad, la prisa. En cambio, nos vuelve superficiales. Hablamos demasiado pronto. Buscamos opinión demasiado rápido. Confundimos el halago con la confirmación. Y terminamos gastando la poca energía que teníamos en sostener una imagen en lugar de construir un cimiento. A muchos nos ha pasado. Llega esa idea que parece un pequeño sol por dentro. Calienta, ilumina, ordena. La contamos, quizá para compartir la alegría, quizá para buscar aliento. Y sin darnos cuenta la convertimos en tema. Cuando algo se vuelve tema prematuramente, se desgasta, las palabras, que deberían ser herramientas, se vuelven consumo. La esperanza, que debería animar el trabajo, pasa a depender de los gestos y las reacciones de los otros. Si te aplauden, sigues. Si hacen una mueca, dudas. Si preguntan cifras, te apresuras. Si cuestionan tu capacidad, empiezas a defenderte. Todo eso ocurre lejos del taller verdadero, donde se lijan aristas, se corrigen errores, se descartan caminos y se guarda silencio para escuchar a Dios. C.S. Lewis, pensando con calma sobre la vida interior, dejó una frase que en este tema nos salva del vaivén. La fe es el arte de aferrarse a lo que la razón aceptó, a pesar de los cambios de ánimo. ¿Por qué no sirve aquí? Porque el día que nació tu plan estabas en paz, viste claro. Razonaste que era bueno, que era posible, que había una llamada. A la mañana siguiente, quizá tu ánimo bajó. Si sales a buscar de inmediato la vitamina del aplauso, convertirás la fe en una cuerda floja. Sí. En cambio, vuelves al taller del silencio. Sostendrás con fidelidad lo que ayer viste verdadero. La razón hace su trabajo. La fe hace el suyo, y entre ambas levantan un refugio para tu proyecto. Imagínate el primer boceto de un cuadro. Es torpe, precioso y frágil a la vez.
si lo sometes a 7 opiniones antes de asegurar la composición. Entrarás en un laberinto donde cada consejo contradice al anterior. No pintarás, corregirás sin fin. Con los planes pasa lo mismo. La exposición prematura los hace víctimas de la comparación. Las comparaciones son una forma de violencia blanda. No gritan, pero empujan. Te empujan a correr cuando aún deberías estar caminando. Te empujan a hablar cuando aún deberías estar escuchando. Te empujan a exhibir cuando aún deberías estar fermentando. Fermentar. Esa es una palabra humilde y sabia. El pan necesita reposo. La levadura actúa sin espectáculo. La masa parece quieta, pero por dentro algo misterioso está ocurriendo. Lo que sale del horno lleva el sello de ese tiempo secreto. Un plan que no fermenta se queda crudo por dentro. Puede tener buena pinta en la foto, recibir elogios en la mesa, pero a la hora de comer decepciona. Y cristianismo práctico es precisamente esto: aprender a honrar los ritmos que dan buen pan. La espiritualidad cotidiana no es etérea, es concreta. Sabe que hay tiempos para callar, para ordenar, para orar, para trabajar en silencio sin convertir el trabajo en agenda pública. Con una regla sencilla que protege sin aislar. Durante los primeros 30 días de trabajo serio, habla del plan solo con Dios en oración y con una persona madura en la fe que ya haya transitado ese camino. A esa persona le pides consejo, le enseñas avances, te dejas corregir y ya está, con los demás. Guarda silencio amable, no porque desconfíes, sino porque estás concentrando la energía donde es más necesaria. La discreción no es frialdad, es amor por lo frágil. Cuando amas lo que Dios te confía, lo guardas del viento. Como quien protege con las manos la llama pequeña hasta que prende. A veces, el mayor desgaste no viene de los adversarios, sino de las opiniones bien intencionadas. Por eso el invernadero del alma necesita puertas. La puerta del horario, una franja diaria, breve pero inviolable, donde trabajas en el proyecto sin distracciones. La puerta del motivo, recordar por qué haces esto, para quién, con qué espíritu. La puerta de la revisión, cada semana. Un pequeño examen para ajustar sin ruido. 3 puertas sencillas que evitan que tu idea se convierta en exposición continua. La exposición continua enferma, la concentración sana. Y ahora, una historia que quizá te recuerde a alguien. Ana es costurera en Madrid. Haces arreglos finos, bordados que parecen de agua. Le propusieron coser un lote pequeño para una tienda del barrio. Le temblaba el pulso de ilusión. Lo contó en un grupo de amigas. Quería compartir la alegría, quería que rezaran por ella. Nadie fue cruel. Solo llegaron frases pequeñas, de esas que parecen inofensivas, pero que, sumadas, pesan, te pueden apretar precios. Antes compra otra máquina. Sube fotos ya, así te comprometes. Mi cuñada lo intentó y no pudo. Ansa empezó a sin hablar más que a coser. Empezó a justificar cada decisión, a responder a sugerencias, a explicar por qué aún no tenía la etiqueta perfecta, por qué no había abierto una cuenta nueva, por qué no mostraba cada puntada. El pedido se retrasó. La tienda, con la que no había firmado nada, se enfrió, perdió el encargo. Ana no se enfadó con nadie, guardó silencio unos días, salió a caminar sin prisa, rezó despacio. Volvió al taller. El siguiente encargo llegó de la misma tienda meses después. ¿Podrías hacer unos arreglos para una temporada corta? Dijo que sí. Habló solo con su marido. Pidió consejo técnico a una modista mayor y se propuso una norma secreta. No publicaría nada hasta entregar. Cuando la dueña vio el trabajo, le dijo una cosa sencilla. Se nota que lo has hecho en paz. Esa tienda la recomendó a otra. Ana no presume. Trabaja 2 mañanas a la semana, sin alardes. Y cuando le preguntan qué cambió, responde con una frase que podría estar escrita en el borde de su mesa. El silencio me devolvió el pulso. Señor, enséñame a cuidar lo que pones en mi corazón. Dame foco para trabajar en secreto delante de ti y prudencia para hablar solo cuando la obra lo pida.
Que mi taller sea oración y mi silencio, confianza. Amén. Hay heridas que parecen pedir aire y tentaciones que se agrandan cuando encuentran eco en la vida de fe cristiana. Nuestra primera llamada no es a negarlas, sino a ubicarlas. Una sala de curas no es un escenario, y un corazón en proceso no es una vitrina. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice la Escritura con una claridad que asusta y consuela. Guardar no es esconder por miedo, es custodiar lo que todavía necesita tiempo y buen tratamiento. Cuando hacemos público lo que está en terapia, lo exponemos a corrientes que lo resecan, opiniones cruzadas, curiosidad ajena, juicios rápidos que se pegan a la piel como polvo, el alma herida. Si busca aprobación, confunde consuelo con espectáculo, y el espectáculo retroalimenta la herida. La esperanza no nace de repetir el diagnóstico a cada paso, sino de poner nombre a lo que pasa en un lugar donde haya cura. Por eso conviene recordar una regla sencilla que salva del ruido. Lo más delicado se procesa primero en oración y, si hace falta, con alguien que ya haya vencido esa batalla, no con la multitud. Llamemos a esto la regla de 2, Dios y un acompañante maduro. El acompañante no es un juez ni un fan. Es alguien que nombra las trampas, que corta la queja, que te devuelve a la verdad cuando la emoción quiere arrastrarte. En cristianismo práctico, abrirse así no es debilidad, es inteligencia espiritual. C.S. Lewis sugería que la integridad empieza cuando nadie mira, allí donde no hay público. Las decisiones tienen el peso real que merecen. Si una tentación te muerde, no necesita altavoz, necesita luz. Y la luz suele venir del examen honesto delante de Dios, de un gesto humilde como escribir lo que sientes sin adorno, de llamar a esa persona que puede preguntarte lo que nadie más se atreve. ¿Qué desencadenó esto? ¿Qué estabas buscando realmente? ¿Qué vas a hacer distinto hoy? En ese pequeño cuarto, la razón ordena y la fe sostiene. Si lo cuentas a muchos, cada uno te pondrá un espejo distinto y acabarás sin rostro. Hay también un peligro dulce, usar la etiqueta pública de la fragilidad como identidad. Yo soy así. Yo siempre he sido ansioso. Yo no valgo para esto. Esas frases Satán. Nombrar con precisión no es encadenarse a un rótulo. Nombrar bien abre un camino, el quejido indefinido. En cambio, solo quiere coro. El coro te arropa un rato, pero te deja frío al amanecer. Por eso conviene que la primera conversación sea con quien pueda darte herramientas. Una pauta para cuando llegue el disparador. Una respiración breve. Una frase de la palabra para plantar en medio del torbellino. Una práctica concreta para cerrar la puerta al viejo hábito. Y después, silencio operativo. No para fingir, sino para permitir que el remedio haga efectos. He visto curaciones discretas nacer de gestos muy simples. Apagar el móvil media hora antes de dormir para no alimentar la ansiedad con pantallas. Salir a caminar sin auriculares, escuchando el propio paso y diciendo por dentro: estoy aquí, Señor. Pedir perdón rápido cuando fallas, sin redactar una homilía de excusas. Llevar un cuaderno pequeño donde anotas el disparador de la tentación y lo presentas a Dios como quien entrega un objeto peligroso en manos seguras. Nada de eso da tema para redes. Todo eso cambia el pulso. La fe no es una emoción sostenida por aplausos. Es una fidelidad pequeña y diaria a la verdad que ya viste cuando estabas en calma. Jesús, dame discernimiento para abrir el corazón donde haya cura. Líbrame del impulso de exhibirme y enséñame a caminar con herramientas sencillas y verdad. Que mi vulnerabilidad sea una puerta a tu fuerza, no un eslogan para mi debilidad. Amén. Hablar de dinero tiene un eco peculiar. Agranda lo que toca. Si presumes, la comparación se dispara. Si te quejas, la escasez se instala como un olor que cuesta quitar. La fe no te pide negar la realidad económica. Te invita a administrarla con Dios a la vista y el altavoz apagado. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. 16:21.
Por eso la discreción no es postureo piadoso, es higiene del corazón. Cuando conviertes tus números en conversación amplia, cedes el timón del ánimo a la mirada de otros, y la mirada ajena rara vez mide con misericordia. La mayordomía bíblica habla de cuentas claras, trabajo diligente y generosidad sobria. Los planes del diligente conducen ciertamente a la abundancia, Proverbios 21:5. Pero la misma Escritura advierte: en las muchas palabras no falta pecado. Proverbios 10:19. Hay palabras que, dichas sobre tus finanzas, no suman, restan paz. El cristianismo cotidiano propone un camino más sereno. Cuenta a quién debes: a tu cónyuge, a tu asesor, a tu conciencia delante de Dios. Evita convertir cada subida o bajada en tema público. La subida alimenta el orgullo, la bajada, el drama. Ninguno de los dos ayuda a pagar facturas ni a dormir mejor. C.S. Lewis recordaba que la voluntad se templa en lo pequeño. La prudencia económica se hace de hábitos discretos. Revisar gastos a la misma hora cada semana. Agradecer en voz baja cada provisión. Decidir por adelantado el porcentaje de caridad sin anunciarlo. Evitar compras hechas por emoción. Celebrar objetivos cumplidos con sencillez. Son gestos mínimos que blindan la libertad interior. No necesitas el aplauso del grupo para sostener una decisión de ahorro. Necesitas una convicción tranquila que repita por dentro: estoy esperando en Dios, no en el brillo de hoy. La queja pública. Además, crea un entorno que aleja oportunidades. Nadie quiere asociarse con quien transmite impotencia constante. Tampoco te conviene el otro extremo: exhibir prosperidad para ganar respeto. La prosperidad, cuando es sana, se nota en el modo de tratar a la gente, en pagar a tiempo, en no humillar, en generosidad silenciosa. Una casa en paz y una mesa suficiente dicen más que 1000 frases sobre ingresos. La piedad acompañada de contentamiento es gran ganancia. El contentamiento no es conformismo, es libertad frente a la ansiedad de demostrar. Si estás en etapa de ajuste, no necesitas escenario, necesitas plan. Ora pidiendo luz concreta. Examina tus cuentas sin dramatismo. Busca consejo de alguien que ya ha caminado ese terreno. Establece metas modestas y celebra cada avance sin convertirlo en contenido. Cuando la mente pide ruido, cuéntalo, así te sentirás mejor. Contesta con un gesto de oración: Señor, ordena mis pasos. A veces el silencio más sabio es apagar la aplicación que te compara con el vecino y abrir la libreta donde anotas 3 provisiones de la semana. Una factura negociada, una compra evitada, una oportunidad pequeña que no viste antes por el ruido. Sí, por el contrario, estás prosperando. Recuerda que no todo lo bueno necesita luces. Un agradecimiento humilde, una decisión generosa y un estilo de vida sobrio mantienen la brújula centrada. La esperanza cristiana no descansa en cifras. Descansa en la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo. El tiempo divino enseña a no precipitar inversiones por vanidad, ni a posponer obediencias por miedo. A veces la mejor prueba de que confías es no hablar tanto del tema y actuar con diligencia callada. No escondas, pero tampoco abras las ventanas de par en par sin necesidad. Tu economía no es un espectáculo, es una responsabilidad delante de Dios. Con razón y fe, se vuelve lugar de aprendizaje. Poco a poco notarás un fruto sencillo: paz. Y la paz, en dinero, vale más que muchos ceros. Señor, enséñame a administrar con prudencia y contentamiento. Líbrame del orgullo que presume y de la queja que empobrece. Ordena mis decisiones y hazme generoso en secreto. Amén. En una época que fotografía hasta el café de media tarde. Hacer el bien sin testigos parece un gesto extraño, casi invisible. Pero el Evangelio no nos da rodeos. Cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Windows 6:3-4. No es un consejo de etiqueta religiosa, es una cirugía del corazón.
Porque el corazón, cuando ayuda, puede buscar dos cosas muy distintas: el bien del otro o el brillo propio. El brillo es ruido, el bien, silencio, y en la vida de fe. El silencio tiene una música que solo entiende quien decide esperar en Dios y no en los aplausos. El cristianismo nos educa despacio. Enseña a distinguir entre testimonio y exhibición. El testimonio apunta a Dios. La exhibición apunta a mí. El testimonio edifica sin humillar. La exhibición convierte la necesidad ajena en un escaparate. Tal vez digas, pero si no lo cuento, otros no se animarán a ayudar. Puedes animar sin convertir a la persona en contenido. Puedes decir, hemos visto la fidelidad de Dios en esta situación. Hemos podido acompañar a una familia. Gracias por orar. Puedes hablar de la esperanza que brota, no del detalle que expone. Quien recibe ayuda no es una anécdota para tu marca personal. Es un hermano, un rostro concreto, un territorio sagrado. C.S. Lewis lo explicó con una sencillez que corta fino. La caridad cristiana no es, ante todo, un sentimiento cálido. Es un acto de voluntad que busca el bien del otro. Y la voluntad, cuando es sana, no necesita reflectores. La voluntad ama aun cuando no siente. Da aun cuando no conviene a la imagen. Sirve aun cuando nadie ve. Por eso la caridad anónima es una gimnasia espiritual que desarma dos idolatrías de nuestro tiempo: la del reconocimiento y la de la narrativa perfecta. No hace falta grabarlo todo. Hay cosas que, si se graban, se estropean. Imagina una escena sencilla. Llaman a la puerta del parroquiano que siempre está dispuesto. Hace falta cubrir el alquiler de una viuda este mes. Llegamos tarde. Lo fácil es responder con un gesto que recoja cámaras, lanzar un reto público, poner cifras, buscar el gran momento. Lo más difícil, y quizá lo más fecundo, es ir, escuchar, pagar en silencio si puedes, movilizar a 2 o 3 discretamente, y después volver a casa con una oración de gratitud, sin contar nada a nadie. Te vas con menos dinero y más libertad. Y en el secreto, algo ha cambiado. Dios te ha pedido participar de su forma de amar, que casi siempre llega sin ruido. La discreción protege también la dignidad de quien recibe. Cuando haces de su necesidad un relato, aunque la intención sea buena, puedes clavarle una etiqueta que pesa: el pobre de tal, la familia necesitada, la persona rota. El amor cristiano prefiere nombres propios a etiquetas. Prefiere puerta y mesa a focos y likes. Prefiere mirar a los ojos, preguntar qué ayuda y qué ayuda suma de verdad, y retirarse a tiempo, sin invadir, sin relatar. El que se apiada del pobre, presta al Señor. Protos Nimeriaye. Quien presta no hace propaganda del préstamo. Confía en la devolución misteriosa de Dios, que casi nunca coincide con nuestras cuentas, pero siempre llega en forma de paz, de sentido, de anchura por dentro. Tal vez nos asuste que el bien secreto parezca inútil, pequeño, sin efecto multiplicador. Pero el reino de los cielos tiene otra aritmética. Una oración dicha por el nombre de esa persona en la cocina. Una transferencia sin remitente público. Una bolsa de alimentos dejada en manos de quien coordina de verdad. Un rato con alguien que necesita escuchar y no ser exhibido. Esas son semillas que Dios sabe contar. Y cuando Él cuenta, no lo hace como las redes. Su contador mide fidelidad, no visibilidad. No. Quiere decir que contaremos solo lo que edifica y cómo edifica. Sin detalles innecesarios. Sin cifras que pongan el foco en mí. Sin fotos que conviertan al hermano en paisaje. Si alguna vez necesitas compartir para convocar ayuda, hazlo con autorización clara, desde la verdad y el respeto, cuidando las palabras como quien pisa un suelo sagrado. Y cuando la ayuda llegue, deja que la gratitud vaya hacia Dios. Los nombres de quienes dieron pueden quedar en la libreta del cielo. Con el tiempo descubrirás un fruto silencioso. La caridad anónima suelta el corazón. Lo separa del estrés de la autoimagen, lo libra del ¿quién se enterará? Te enseña a vivir de cara al Padre.
Y vivir de cara al Padre es descansar. Descansar del personaje. Descansar del cálculo. Descansar del miedo a no ser vistos. El Padre ve, y cuando Él ve. ¿Basta? Si hoy sientes que este tema te toca, quizá puedas empezar con algo muy pequeño. Pedir a Dios que te muestre a quién acompañar esta semana sin contárselo a nadie. Poner un sobre en manos discretas. Llevar una comida que no subirá a ninguna red. Dedicar una tarde a escuchar sin convertir la historia en anécdota. No cambiarás el mundo en un día. Cambiarás, en cambio, el clima de una vida. Y en ese clima, Dios hace brotar su propia música. Padre, purifica mis intenciones. Enséñame a amar sin ruido, a proteger la dignidad del hermano y a buscar tu recompensa, no la de los hombres. Hazme libre del aplauso y fiel en lo secreto. Amén. Hay palabras que, si saltan la valla del hogar, no vuelven iguales. Una relación madura, matrimonio o noviazgo serio, necesita la imagen antigua y sabia de un jardín cercado. Huerto cerrado eres. Cante 4. No es una metáfora romántica sin consecuencias. Es un aviso práctico, si todo entra y todo sale. Lo frágil se pisa en la vida de fe cristiana. El amor no crece en el escaparate. Crece en el terreno protegido donde dos personas se miran con verdad. Riegan con paciencia y podan con cuidado. La discreción aquí no es frialdad, es ternura estratégica. El cristianismo no idealiza la convivencia, la ilumina. Cada uno ame a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Efesios 5:33. Amor y respeto. Dos rieles para el mismo tren. Cuando el conflicto aparece, y aparece, el primer impulso suele ser buscar aliados fuera. Pero hay una diferencia grande entre buscar ayuda imparcial y hacer audiencia. La ayuda imparcial es como ir a un especialista cuando te duele algo que no entiendes. Vas a sanar. La audiencia es convertir el dolor en relato. Vas a tener razón, quizá, pero a costa de la confianza. C.S. Lewis observó que el amor verdadero se hace fuerte en lo pequeño, la taza lavada. La disculpa a tiempo. La promesa cumplida un martes cualquiera. Ese amor cotidiano necesita muros sanos. ¿Qué muros? Empecemos por uno visible, no airear discusiones en grupos de amigos o familiares. Cada vez que lo haces, introduces una tercera mirada que se quedará ahí aun cuando vosotros ya os hayáis reconciliado. Esa mirada ajena se pega como una sombra y, con el tiempo, pesa. Otra valla necesaria. No compartir intimidades, las que son de dos, como tema ligero, lo íntimo. Cuando se hace público, pierde su carácter sagrado y deja un rastro de desconfianza. Tal vez preguntes, ¿y si necesito desahogarme? Desahogarse es legítimo si el objetivo es curar. Ahí entran un consejero matrimonial, un pastor, una pareja mentora madura y discreta. La diferencia se nota en la intención y en el contexto. En el desahogo indiscriminado, buscas que te den la razón. En la ayuda buscas que os devuelvan el camino. Uno agranda el ego, el otro ensancha el corazón. Uno riega rencores, el otro poda lo que impide florecer. Para cultivar este jardín, propongo 2 hábitos sencillos que cambian el aire. Primero, un pacto de confidencialidad. Decirlo en voz alta, mirándoos. Lo que pertenece a nuestra intimidad no se conversa fuera salvo con quien pueda ayudarnos a sanar. No usamos a terceros para ganar discusiones. No citamos lo que el otro confesó en confianza como munición. Este pacto no es una mordaza, es un cinturón de seguridad. Te permite hablar con libertad, sabiendo que tu vulnerabilidad no se convertirá en chisme. Segundo, un calendario de diálogo. 1 hora semanal, sin móviles. Con una bebida sencilla en la mesa, no es un tribunal, es una estación de mantenimiento. ¿Cómo estás de verdad? ¿Qué te alegró esta semana? ¿Qué te dolió? ¿Qué podríamos ajustar? Aquí la oración breve al inicio. Señor, danos luz y calma. Cambia el tono. Cuando invitas a Dios a la mesa, el ritmo baja, la escucha sube y el orgullo pierde volumen. Esa hora no resuelve todo,
pero evita que lo pequeño se haga grande por abandono. La intimidad también se protege con límites hacia adentro. Pequeñas reglas de hospitalidad mutua. No interrumpir con pantallas los momentos de presencia. No responder con ironía cuando el otro intenta abrir un tema. No guardar silencios punitivos. No llevar a la cama el litigio si podéis al menos acordar una tregua. La esperanza se alimenta de estas fidelidades modestas. Y si hay una herida profunda, infidelidad, desprecio, violencia. El muro más importante es pedir ayuda a tiempo. El silencio aquí no protege, encubre. La prudencia no es complicidad. La fe no te pide aguantar lo intolerable. Te pide buscar verdad y restauración en el camino correcto. Puede que os sorprenda lo mucho que mejora el clima cuando elegís celebrar en privado. Una cena sencilla por una meta alcanzada, una nota pegada en la nevera, un paseo sin prisa para agradecer. No por esconder, sino por guardar. Lo guardado crece. Y cuando compartís algo bueno hacia afuera, hacedlo sin exhibir lo íntimo. Damos gracias. Seguimos aprendiendo. La alegría no necesita detalles para ser real. Se puede reparar. Pedir perdón a quien no debió escuchar ciertos detalles. Retirar lo dicho en el grupo. Decir, nos equivocamos al contar esto. Os pedimos que lo olvidéis. No controlas lo que pase después, pero vuelves a poner la verdad en su sitio y a construir la valla donde se cayó. La humildad que repara es cemento fino. En esta tarea hay días lentos. No pasa nada. El tiempo divino no siempre coincide con el nuestro. Esperar en Dios aquí es creer que las semillas de respeto y ternura, regadas sin espectáculo, acaban echando raíces. No se aplaude lo que no se ve, pero se respira. Y la casa que huele a paz es ya un testimonio. Señor, guarda nuestro jardín. Enséñanos a hablar con verdad sin exponer lo sagrado. A pedir ayuda donde haya cura, a reparar con humildad y a celebrar con discreción. Haznos leales en lo pequeño y valientes para proteger nuestra intimidad. Amén. Hay dolores que piden altavoz. La herida arde. La indignación sube. Y uno siente que contar la historia a todos hará justicia. Pero casi siempre ocurre lo contrario. Cada relato reabre la carne. Cada detalle aviva el resentimiento. Cada gesto de aprobación externa te amarra un poco más al pasado. La escritura no es ingenua. Quítense de vosotros toda amargura. Sed benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Efesios 31:32. Y, cuando la sangre se enciende, recuerda, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Otis 12:19. La fe cristiana no te pide negar lo ocurrido. Te invita a entregar la justicia a Dios y a recuperar la paz que el ruido no te dará. El perdón más hondo suele nacer sin testigos, en un cuarto sencillo. Con el corazón cansado, uno susurra, Señor, decido soltar la deuda. No es una frase mágica, es una llave a partir de ahí. La memoria querrá volver a jugar la película. Cuando eso pase, pon un límite amable. Ya lo entregué, si debes confrontar. Hazlo en privado y con el propósito de buscar verdad. No victoria, si procede una reparación formal. Busca los cauces adecuados. Un mediador, un abogado, un pastor, el resto de la audiencia. Por mucho que te comprenda, ¿no puede curarte? La sabiduría también apunta a la cordura que sabe pasar por alto ofensas menores. La prudencia del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto la ofensa. Pruditosa Koshindete. 19:11. No todo agravio merece convertirse en bandera. Hay pequeñas asperezas que se deshacen con 2 palabras. Me dolió. Perdona. Con otras no alcanza y hará falta proceso. Pero en todos los casos el altavoz suele ser un mal médico. Diagnostica rápido. Receta aplausos y deja la infección dentro. Un camino práctico puede empezar así. Escribe una carta que no enviarás, poniendo nombre al daño, a la expectativa rota, a lo que temes que quede en ti si no sueltas. Luego,
Léela en oración y, cuando termines, di en voz baja: Dios, esta deuda es tuya. Si hace falta, habla con un acompañante maduro que te ayude a distinguir entre perdón y reconciliación. No siempre van juntos, y está bien. A partir de ahí, disciplina la lengua. Decide no repetir la historia a nuevos oídos. Cada día que guardas silencio, la herida pierde un poco de combustible. Julián, técnico de sonido en Valencia, tenía un pequeño estudio con un socio cuando el trabajo empezó a ir mejor. El socio hizo movimientos torpes con el dinero y dejó a Julián con deudas y mal nombre. Enfurecido, Julián repetía su caso por bares, grupos y llamadas. Notó que el relato lo consumía. Un domingo, mientras limpiaba cables, se sentó y dijo en voz casi inaudible: Señor, no puedo con esto. Te lo entrego. Decidió dos cosas: seguir solo 3 conversaciones, con su abogado, con un mentor de iglesia y con Dios, y dejar de contar la historia para reunir simpatías. Le costó. Cada vez que el rencor subía, abría su cuaderno y escribía: ya lo entregué. Meses después, un productor con quien había sido correcto años atrás lo llamó para una gira pequeña. No era espectacular, pero trajo sueldo, rutina y paz. El conflicto legal siguió su curso. El corazón de Julián también. Dice que la puerta se abrió cuando cerró la boca y abrió las manos. Jesús, toma mi herida. Enséñame a perdonar sin negar la verdad y a buscar los caminos rectos cuando haya que reparar. Guardaré mi lengua para no alimentar la amargura. Confío en tu justicia y abrazo tu paz. Amén. Hay llaves que no pesan y, sin embargo, sostienen casas enteras. Una de ellas es la lealtad con lo que otros nos confían. En tiempos de mensajes reenviados y conversaciones que se capturan en segundos, elegir el silencio fiel es una forma concreta de caridad. El chismoso revela secretos, pero el de espíritu fiel los guarda. Corintios 11:13. La Escritura también aconseja: trata tu causa con tu prójimo y no descubras el secreto de su otro. Proverbios 25:9. Es decir, resuelve en privado. Protege el honor, no hagas de la confianza una moneda de cambio. El cristianismo cotidiano se juega en estas esquinas pequeñas. Cuando alguien dice: puedo contarte algo, no está entregando solo palabras, te está dando un trozo de su historia. Un hombre que necesita abrigo. Si conviertes ese trozo en noticia, consigues minutos de atención, pero pierdes una riqueza mayor: la reputación de puerto seguro. Y sin puertos seguros, nadie se atreve a salir al mar. C.S. Lewis advertía que el orgullo vive comparando. El chisme es una comparación disfrazada de interés. Lo que parece conversación inocente se vuelve sutil competencia. Yo sé, yo manejo información. Yo valgo porque cuento. La fe propone otra medida. Vales más cuando callas para cuidar, antes de hablar. Una triple pregunta puede frenar la pendiente. ¿Es verdad? ¿Ayuda? Me lo pidieron. Si falla una, guarda silencio. El silencio aquí no es cobardía, es dominio propio. Y el dominio propio es libertad. No soy vasija por donde pasa todo. Soy una tumba amable donde lo que me confían descansa. Todos tropezamos alguna vez. Hay un camino de reparación que sanea el aire. Reconoce sin rodeos ante la persona afectada. Conté algo que no era mío. Te pido perdón. Corrige donde propagaste. Lo que dije no debí decirlo. Ignóralo. Y haz un compromiso delante de Dios. Durante 21 días no retransmitirás nada que no te pertenezca, ni siquiera para orar mejor. Esa gimnasia cambia reflejos. Descubres que el mundo sigue girando sin tu dato y que tu esperanza ya no depende de ser interesante, sino de ser fiel. Practica también esa piesladnis yiyisha limpia. No interrogues por curiosidad. No completes relatos con suposiciones. No archivas confidencias como munición. Si te piden consejo, da lo que tengas con humildad y, al terminar,
cierra la puerta. Que la información muera contigo. Con el tiempo, otros te buscarán no por lo que cuentas, sino por la paz que transmites. Serás ese amigo que no traiciona, esa hermana a la que uno puede llamar sin miedo. Y cuando te toque llevar un secreto a oración, hazlo sin nombre si no te autorizaron. Dios entiende igual. El fruto de este silencio es doble. Protege a los demás y fortalece tu propio corazón. Te libra de la ansiedad de ser el centro y te entrena en la espera en Dios, que ve, que sabe, que actúa sin necesidad de tu relato. Si alguna vez dudas, recuerda, algunas historias crecen sanas solo cuando no salen a la luz. Padre, hazme de espíritu fiel. Guarda mi boca del chisme y mi corazón de la curiosidad que hiere. Dame dominio propio para callar, valentía para reparar y ternura para ser puerto seguro. Que lo que llegue a mis oídos encuentre descanso en tu presencia. Amén, Señor. Muchas veces hemos hablado de más. Hemos expuesto lo que pedía sosiego. Hemos buscado alivio en el ruido y aprobación en miradas que no curan. Hoy te pedimos un corazón sencillo para guardar lo que es sagrado, manos firmes para trabajar en silencio y ojos atentos para reconocer tu guía. Danos la humildad de pedir ayuda donde hay cura, la ternura para proteger la intimidad, la valentía de perdonar y la fidelidad de ser puerto seguro. Ordena nuestra razón y enciende nuestra fe. Que el silencio no sea miedo, sino taller contigo. Amén. Hay una promesa que no caduca. El Padre ve en lo secreto. Nada de lo que haces por amor se pierde, aunque nadie lo aplauda. Cuando cierras estas 7 puertas, no te quedas a oscuras. Empiezas a ver de otro modo. La esperanza se vuelve respiración cotidiana. La paz deja de depender del clima ajeno. Y el tiempo divino encuentra hueco para madurar lo que plantó en ti. No te hará famoso, te hará libre. Si este mensaje ha tocado algo dentro, escribe en los comentarios: Dios está conmigo. Es una oración breve, un gesto de fe. Te propongo también un reto sencillo. Durante 48 horas, practica el silencio estratégico justo en el ámbito que más te inquieta hoy. Trabaja, ora, pide consejo con discreción y luego cuéntanos qué cambió. Y si esta forma de caminar, entre razón y fe, con oración y calma, te ayuda a seguir. Suscríbete y quédate cerca. Aquí seguimos aprendiendo a vivir el cristianismo con sobriedad, sin ruido y con esperanza.